Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida esta tarde de martes 2 de junio, pero sobre todo el agradecimiento por su interés a esta iniciativa de Coparmex, que ya va en su quinta transmisión. Con el día de hoy cumplimos cinco transmisiones. Como ustedes saben, cada martes y cada jueves hemos estado sosteniendo diálogos con distintos actores relevantes de la política estatal y nacional. De hecho, ya nos estamos acercando a la parte final de esta primera etapa. La semana que entra concluimos este primer ciclo. Vendrá otro ciclo, como ya nos lo adelantó Jorge Cruz, el presidente del Consejo. Sin embargo, bueno, con esta primera etapa estamos muy satisfechos de la participación, del interés que ha despertado en la ciudadanía. Como ustedes saben, en Coparmex uno de sus principios rectores siempre ha sido el promover la participación responsable de los ciudadanos en los asuntos de interés público, y ese es justo el objetivo de estos encuentros: crear este espacio en donde los ciudadanos puedan escuchar de manera directa los planteamientos, los puntos de vista, las reflexiones, pero sobre todo la visión de futuro que nuestros invitados tienen respecto al país y respecto al estado de Chihuahua. Sin más, y con este contexto teniéndolo presente, quisiera darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Tenemos con nosotros a Gustavo Madero. Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes. También, como siempre, nos acompaña el presidente del Consejo de Coparmex, Jorge Cruz. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Chava, Gustavo, bienvenido. Gracias. Nacho, gracias por estar aquí con nosotros. Y también bienvenido a Nacho Medina, mi compañero de moderación en esta tarde. Nacho, al igual que yo, somos socios de Coparmex y en el caso particular de Nacho, él preside la Comisión de Jóvenes Empresarios. Nacho, buenas tardes. Buenas tardes, Chava, Gustavo, Jorge. Un gusto estar aquí con ustedes. También quisiera darle la bienvenida y agradecerle, por supuesto, a Michelle Canales, a Damaris Bermúdez del Instituto Chihuahuense de Lengua de Señas Mexicana, quienes nos han estado acompañando durante toda esta transmisión. Muchas gracias también a ellas por su generosidad y su participación en este evento. Pues sin más, quisiera pedirte, Jorge, si nos quieres dar las palabras de arranque. Sí, claro. Bienvenido, Gustavo. Como ya lo mencioné, saludos a todos los que nos están siguiendo en las redes sociales y también por la plataforma de Zoom. Como ya saben, este evento pues, lo estamos organizando en conjunto con la Confederación Norte de la Coparmex. Aquí viene el centro de Juárez, el de Casas Grandes, Cuauhtémoc, Delicias, Parral y por supuesto Chihuahua. Dentro de la Coparmex creemos que ya llegaron los tiempos de hacer un cambio real, ¿no? Hacer un cambio que de una vez por todas ayude a mejorar a nuestra sociedad, que en este ánimo de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos podamos articular un frente común que permee hacia adelante. Así es que en Diálogos por Chihuahua estamos creando este espacio de plática constructiva, productiva y abierta a la ciudadanía, con la intención de que a través de estas entrevistas de invitados como tú, Gustavo, de estos principales actores políticos, veremos después también empresarios y líderes ciudadanos, los chihuahuenses podamos observar y en esta primera etapa ¿sí? Poder generar ideas, sobre todo generar perspectivas de qué va a suceder después del COVID-19, que vino a hacer un parteaguas. Esta pandemia vino a acelerar muchas cosas que iban a suceder, pero pensamos que no iban a suceder tan rápido, y tenemos un gran reto que es el de recuperar rápidamente, por supuesto, la salud de la gente, pero también en la economía, rescatar esos empleos que se están perdiendo y ¿por qué no? Pues salir mejor planeados, mejor plantados, ahora sí en lo que pueda venir. Entonces, bienvenido, Gustavo, y te dejo aquí con Chava y con Nacho. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Bueno, pues antes de empezar esta charla, este intercambio de ideas con Gustavo, me gustaría presentarlo formalmente. Gustavo Madero Muñoz, él estudió Ciencias de la Comunicación en el ITESO en Guadalajara. Cuenta con diversos estudios y diplomados, como por ejemplo Alta Dirección por parte del IPADE, Finanzas Internacionales por parte del TEC de Monterrey, Análisis Político y Estratégico por parte del CIDE, entre otros.
En cuanto a su trayectoria política, bueno, como seguramente todos sabemos, Gustavo actualmente es senador de la República por el estado de Chihuahua. Hoy preside la Comisión de Economía en el Senado de la República. Además de presidir esta comisión, es integrante de muchas otras comisiones, solo por mencionar algunos ejemplos: la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la de Relaciones Exteriores para América del Norte, Relaciones Exteriores para América Latina, Ciencia, entre otras comisiones donde participa en el Senado. También es importante comentar, Gustavo es la primera vez que es legislador, ya que ha sido diputado federal y senador en otras ocasiones, y ha ocupado cargos en los órganos de gobierno de las distintas cámaras en aquellas ocasiones donde tuvo la oportunidad de participar también como legislador, ya sea en la Cámara de Diputados o en la de Senadores. Yo creo que también un tema importante a destacar: Gustavo fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, fue integrante del Consejo Rector del Pacto por México, donde participó no solamente en su diseño institucional, sino también en las negociaciones que el Pacto por México llevó a cabo, ¿no? Y localmente, de hecho, de manera reciente, recordaremos, Gustavo fue coordinador del Ejecutivo, coordinador ejecutivo del gabinete del gobierno del estado, justo en esta gobernatura de Javier Corral. Gustavo, pues bienvenido, buenas tardes, gusto saludarte de nuevo. Igualmente, Salvador. Le pediría a Nacho, si pudieras explicar rápidamente, como ya la gente sabe más o menos la dinámica, y pues empezar la plática con Gustavo. Claro que sí, con mucho gusto. Es un ejercicio de cerca de 90 minutos en los cuales vamos a platicar a través de 3 bloques ya establecidos. Un primer bloque en el cual brevemente vamos a conocer a Gustavo y un poco de su presente ahorita durante la contingencia. Un segundo y un tercer bloque donde vamos a platicar del entorno político-económico nacional y su relación con Chihuahua, con el estado de Chihuahua. A lo largo de las preguntas que vamos a ir haciendo Chava y un servidor, vamos a ir agregando algunas réplicas en función a los comentarios del senador. Y pues prácticamente para no utilizar más el tiempo de la charla, del diálogo, vamos a entrar al primer bloque de lleno. Gustavo, senador Gustavo, un gusto tenerte por acá. Entrando así al primer bloque, nos gustaría que nos platiques brevemente quién es Gustavo Madero y qué es lo que más extrañas ahorita del mundo antes COVID. Muchas gracias, Nacho. Bueno, pues muchas gracias a todos por esta invitación a estos diálogos de Coparmex. Creo que en tiempos del COVID lo que más está floreciendo son los diálogos, y esto anima mucho porque nos estamos reencontrando en la separación. En el aislamiento nos estamos reencontrando. Y yo aplaudo estas iniciativas y felicito a Coparmex en lo local y sobre todo en lo nacional por lo que están haciendo. ¿Quién es Gustavo Madero? Yo en mi cuenta de Twitter me presento como ciudadano preocupado por las cosas públicas que se pueden solucionar de manera colegiada. Y así lo puse, porque yo me defino como un ciudadano como ustedes, como todos los que nos escuchan, que estamos preocupados por lo que nos pasa a nosotros, a nuestras familias, a nuestra ciudad y a nuestro país. Y por eso decidí participar en la política. Pero también he decidido participar en muchos otros espacios para ser agente de cambio positivo. Cuando estuve como estudiante, impulsé cambios en la universidad, en el ITESO, donde estudiaba, con un proyecto de currícula más orientada a lo social. Cuando estuve participando, me fui a vivir a las colonias populares para vivir más de cerca la problemática de la gente, y junto con mi esposa hemos recorrido muchas trincheras. He recorrido todo el país. Estuve un tiempo trabajando
en un proyecto de la FAO y el INCA rural de la Secretaría de Agricultura, y se dedicaba a capacitar y organizar campesinos e indígenas y ejidos en todo el país, y me tocó conocer este hermosísimo México y conocer los problemas de la gente, hablar con ellos, tratar de entender y organizarlos para transformar su realidad a través de una metodología. Pero el común denominador a lo largo de mi vida, lo que más me ha identificado es una inquietud de cómo cambiar las cosas para mejorarlas. ¿Qué puedo yo hacer para mejorarlas donde me encuentre? Y ese sería como lo que quisiera resaltar de mi persona, que lo tengo en mi cuenta de Twitter, en mi avatar, y que es lo que quiero honrar siempre. Ser un agente de bien, un agente de cambio, un agente que trata de, por donde va pasando, ayudar a que las cosas mejoren. Y esa visión quisiera que se mantuviera hasta el final, en lo pequeño o en lo grande. Y me ha tocado hacerlo en lo pequeño y en lo muy grande, siempre tratando de aportar ideas con la mejor honestidad intelectual y bondad de propósito, ¿verdad? Que creo que es lo que define la acción de una persona. Gustavo, tú en tu currículum no lo mencioné, pero digo, todos aquí al menos localmente sabemos que tienes una trayectoria también empresarial muy importante, que viene de tu familia, tu papá, tus hermanos, pues dirigen negocios importantes aquí en Chihuahua. ¿No fue complicado para ti tomar una decisión de dejar actividades empresariales para irte a la vida pública? No, fíjate, Salvador, fue muy natural. De hecho, cuando estaba de empresario, organicé el grupo empresarial de mi familia. Yo fui el que invité a todos mis hermanos que estaban dispersos en todo el país, unos en Querétaro, otros en Delicias, otros en Monterrey o en El Paso. Hicimos un grupo empresarial y yo era el director y el presidente, y los organicé y los invité a todos a formar este grupo. Y también fui presidente de Desarrollo Económico, Asociación Civil, fui presidente de Desarrollo Rural de Chihuahua, fui vicepresidente de Coparmex y he estado en muchos consejos, pero cuando Pancho Barrio era gobernador, hacíamos una mancuerna muy suave, el sector empresarial y el gobierno de barrio, y hacíamos iniciativas, Salvador, como esta de Chihuahua Siglo XXI o Chihuahua Now, que eran pues una relación muy estrecha para tratar de hacer una planeación y visión de largo plazo y una coordinación estratégica para que Chihuahua pudiera aprovechar sus ventajas competitivas. Trajimos a especialistas de otros países y lanzamos una iniciativa muy fregona. Pero es un continuo. Pancho Barrio me invitó a participar en su gobierno en varias ocasiones y yo le acepté al último ya para coordinar toda la obra de infraestructura y cerrar su gobierno. Y a partir de allí me involucré ya más directamente. Cuando viene la campaña de Fox, me volví el coordinador junto con otros dos compañeros de la campaña de Vicente Fox en el estado de Chihuahua. Yo dije, este es el momento. Y cuando logramos el triunfo, yo dije, México ya va a salir de sus problemas. Desgraciadamente no ha sido así, Salvador. Y por eso seguimos aquí insistiéndole y picándole las verijas al elefante para que se mueva y que camine. Muy bien. Gustavo, adelante. has tenido la oportunidad de participar en la vida pública, como bien lo comentas, desde muchos espacios nacionales, espacios en lo local. ¿Qué sería esa cosa esa decisión, ese proyecto del cual te sientes orgulloso? ¿Y cuál sería esa decisión, ese proyecto que harías de manera distinta? Pues mira, yo me siento muy orgulloso de un ejercicio de política. Yo he sido aliancista todo el tiempo, he provocado y he sido factor de construcción de acuerdos entre los diversos. Nacho, la política es para construcción de acuerdos entre los distintos, entre los diversos. Ponerse de acuerdo entre los que piensan igual es muy sencillo, ponerse de acuerdo entre los que piensan diferente es muy complicado. Y ahorita lo mencionaban, el Pacto por México fue un ejercicio de alta complejidad y transformación del país. Desgraciadamente,
dos cosas le pasaron, y también ahí contesto la otra parte. El gobierno de Enrique Peña Nieto, en su frivolidad y corrupción señalada, corrompió y desprestigió el Pacto por México, y el Pacto por México es un ejercicio extraordinario de acuerdos para encontrar cuáles eran los problemas más profundos de México y tratar de solucionarlos de raíz, como el tema de la educación, el tema de los monopolios, el tema de las finanzas públicas, etcétera. Todos esos temas los fuimos viendo y hicimos 10 reformas de gran calado, Nacho. Y desgraciadamente, el pacto tuvo dos partes. Las reformas constitucionales, que fueron muy buenas y de gran calado, como la reforma de las telecomunicaciones, que antes había pues un control, precios y tarifas muy altos de la telefonía, de las televisoras, y ahora se abrió todo ese mercado y hay más pluralidad y competencia. Eran, me acuerdo, competencia, cobertura, calidad y convergencia, eran los 4 Cs que estábamos buscando con la reforma. Pero la segunda etapa, Nacho, las reformas ya eran legales. Las reformas constitucionales necesitan una mayoría constitucional y ahí sí no necesitaba el gobierno, el PRI. Pero para las reformas secundarias ya no necesitaba, y ahí ya nos botó de la mesa, se empezó a ensoberbecer y la empezó a regar gacho Peña Nieto. ¿Se acuerdan? Al principio, cuando empezaba el pacto, él salía en las portadas del New York Times o el Saving México, salía el vato, ¿no? Y al último ya salía pues como con ataques de la Casa Blanca, de Ayotzinapa, de Tlatlaya, muchos señalamientos de corrupción, de frivolidad de su gobierno. Esa segunda parte fue la que yo cambiaría y que nos afectó muchísimo, Nacho, y que tuvo un costo no solo para el país, sino para mi partido, y que influyó en el proceso electoral que permitió que Andrés Manuel López Obrador hoy sea presidente de la República. Chao. Gracias. Gustavo, entrando un poco en esta, ya en materia del segundo bloque de tu perspectiva del país, y en tu carácter, te hago esta pregunta, en tu carácter de presidente de la Comisión de Economía del Senado, ¿cuál es tu perspectiva económica? ¿Qué ves para México en lo que representa este cierre de año y el próximo año? Fíjate lo que nos dicen, pero yo cuando me dicen las cosas trato de encontrarles un significado. Es como cuando cantas una canción y no te percatas de la letra hasta que de repente te cae el 20 de lo que estás diciendo, ¿no? No sé si les ha pasado. Pero bueno, dicen por ahí, Salvador, esta es la crisis más profunda desde la Segunda Guerra Mundial o incluso desde la Gran Depresión de 1929-1933. Ay, güey, dale el golpe. Como la canción trata de entender qué es lo que están diciendo. Esta crisis es la mayor de los últimos 100 años. Y las últimas, digo yo, me han tocado varias crisis desde que salí de la escuela, Salvador. Desde la de Echeverría, López Portillo, no nos volverá a saquear, la de Salinas, Cedillo, etcétera. Y en todas estas fue terrible. Fue unas crisis con quiebras masivas. Yo salía a las calles y me deprimía porque veías se vende, se renta, desocupado, y eso todavía no lo vivimos, Salvador. Todavía no le damos el golpe a esa canción. Eso está a punto de suceder. Ya el INEGI acaba de sacar que hay 12 millones de mexicanas y mexicanos que perdieron sus ingresos en este primer mes y medio. Pero este es el principio. La cara más cruda de esta crisis va a ser el desempleo y la pérdida de ingresos de las familias, sin duda. Va a ser profundísimo. Y lo peor del caso es que tenemos un gobierno que decidió inventar un modito de enfrentar esta crisis, la mayor de la historia, sin anestesia, sin apoyos, sin ningún tipo
de recursos públicos destinados a apoyar a los pequeños, a las microempresas, para que no se pierdan los empleos y para que no quiebren las empresas. Y esto va a agravar, va a ser más grande la crisis. Y esto, a diferencia, o sea, le va a pegar a todo el mundo. Fíjate, esta crisis le va a pegar por el lado de la oferta, por el lado de la demanda, por el lado de las finanzas públicas. Entonces va a ser integral. Y le va a pegar a los más de 180 países del mundo al mismo tiempo. Entonces, pero se va a distinguir cómo le va a ir a cada país dependiendo de qué haga su gobierno. Y a nosotros nos tocó el gobierno menos aplicado de la clase, el que va a estar haciendo pues una innovación de no generar ningún recurso, ningún apoyo, de no dejar de hacer sus programas estos de Tren Maya que está ahorita inaugurando allá el vato en la península de Yucatán, cosas que ahorita no hacen sentido y que harían obligatorio ahorita el hacer una reestructuración de prioridades, como cualquier gente, cuando te cae un problema grande, ajustas tus prioridades. Este señor no quiere seguir con sus mismas prioridades. Y el aeropuerto Felipe Ángeles, como nunca se justifica ahora que se pudiera diferir fácil un año, si la aviación se va a colapsar con esto, no se justifica esa inversión y esos recursos sí serían necesarísimos invertir para apoyar a la gente en la salud, en el empleo y a las empresas. No va a suceder y por eso México, nuestro querido México, va a ser el país que tenga la recesión más profunda, no solo de la OECD, sino de toda América Latina. Y va a generar más de 10 millones, bueno, ya generó más de 10 millones de mexicanas y mexicanos que entran a las filas de la pobreza y que no van a tener lo suficiente para comprar la canasta básica. Eso es lo que está a punto de suceder. Es muy grave, todavía ni siquiera estamos entrando en la profundidad de la crisis, va a ser larga. Hoy decía este vato del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que va a ser como la palomita de Nike, porque la discusión es si es en B, en U o en W, o qué tipo de forma va a tener la crisis. Y él dice que va a ser como la de Nike, una caída y luego una recuperación paulatina y larga. La verdad es que yo creo que va a ser muy, muy profunda y más profunda que el resto de los países y más larga que el resto de los países. Gustavo, ante este panorama pues tan complejo de lo económico que acabamos de empezar con este diálogo en la parte económica, ahí estás. Síguele, no se atore. Es que está una máquina allá afuera. Hey. Ok. Oye, te estaba comentando, ante este panorama que nos presentas de tu visión y de la perspectiva económica que ves hacia adelante, sin comentar otros temas que también se va a complicar desde el punto de vista social, sanitario y demás, ¿no? Pero con esta primera entrada que nos estás dando, yo quisiera preguntarte, Gustavo, ¿qué tanta, desde tu punto de vista, qué tanta responsabilidad crees que tiene tanto el PRI como el PAN con el desempeño de sus gobiernos anteriores para hoy tener el gobierno que tenemos? Yo creo que mucha la tenemos el PRI, el PAN, el PRD y todos los ciudadanos. Tenemos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Morena por lo que hicimos y por lo que hemos dejado de hacer, Salvador. Yo me acuerdo en el 2006, cuando gana Felipe Calderón, decimos, nos pasó la bala rozando, y sin embargo no hicimos nada, nadie cambió nada, nadie. Los empresarios no cambiaron, los medios de comunicación tampoco, el sistema judicial tampoco, las universidades, los actores sociales, todos seguimos un poco en la misma lógica. Y creo que esto es una buena sacudida. Yo creo que esto nos debe ayudar para hacer una reflexión profunda. El sistema necesita un cambio.
cuando el PAN ganó en el 2000, hizo muchas cosas buenas, pero no desmanteló el viejo régimen. Y Andrés Manuel, que se presentó como una oferta de esa naturaleza, tampoco lo está haciendo, está construyendo su régimen, que es un poco la misma estructura anterior, pero con sus propios santos y adoradores. Lo único que está cambiando es el santoral, pero sigue siendo un gobierno presidencialista, paternalista, clientelista y con un gobierno de un capitalismo de compadres, rodeado de un séquito de empresarios que lo agrupan y que es el que les da el soporte. Déjame hacer un comentario que yo quiero señalar siempre. México tiene este capitalismo de compadres que nos define. El común denominador de los hombres más ricos de México es uno solo, que son concesionarios del Estado mexicano. O tienen un banco, o una televisora, o una empresa de telefonía, o minas, o aerolíneas, no sé, siempre están vinculados al poder, al sector público y operan una concesión. Esto, si tú lo comparas en Estados Unidos y ves los hombres más ricos, pues son gente que innova, que inventa software, o que tiene muchas capacidades de productivas, de innovación, de inversión, etcétera, ¿no? Entonces, ahí te marca mucho lo que tenemos en nuestro país. Y sí nos hace falta, yo creo que debemos aprovechar esta sacudida para sacar lo mejor de esta crisis y reinventarnos. Este es el momento de reinventarnos. No era la 4T, la 4T salió sello, le salió el cobre muy rápido. Pudo haber hecho maravillas este presidente, tenía todo el poder, tenía todos los diputados, los senadores, tenía los 19 congresos locales y todo lo ha utilizado para puras decisiones tontas, triviales, caprichos que no trastocan más que hacia atrás la estructura económica, política de nuestro país. Estamos viviendo una regresión democrática. Este señor está censurando, concentrando el poder, eliminando los contrapesos. Hay una regresión en todos sentidos y creo que esto nos debe servir para sacudirnos eso y, como decía ahorita Jorge Cruz al principio, que nos caiga el 20 y fomentar los cambios, no a partir del odio ni la violencia, sino a través de los mejores planteamientos de futuro. Y ahí está el reto. Yo lo que estoy proponiendo es que el PAN no seamos una oposición, sino que seamos una alternativa. Y la diferencia es que la oposición nomás está diciendo no es por ahí, y la alternativa te dice cómo. Y esta alternativa tiene que ser más social, una economía con más compromiso social, que no ha hecho nadie, ni los gobiernos ni los empresarios, y tenemos que ya reconocer que la economía tiene que tener un componente social, responsabilidad social e inclusión social, Salvador. Gustavo, digo, ligado a este mismo tema, ¿cuál consideras tú que es el camino o qué crees que está faltando para construir esa alternativa desde tu partido o algún otro partido? Pareciera que vemos una oposición desarticulada, pareciera que no hay eco en los distintos, vamos a decirlo así, acciones de la oposición, y el tiempo pasa, ya viene una elección intermedia. ¿Qué está faltando? ¿Qué le está faltando ahorita a tu partido o al PRI? No, sí, la cosa está mucho más complicada. El año que entra va a haber 5 nuevos partidos, sumados a los 7 que ya hay, van a ser 12 por lo menos nuevos partidos. Quiero hacer una comparación muy rápida. En el 2018, cuando ganó Andrés Manuel López Obrador, todos los 7 partidos se agruparon en 3 grandes bloques, en 3 grandes frentes, se llamaban frentes. El Juntos Haremos Historia era el frente de Andrés Manuel, era el PT, Morena y PES. El del PRI y el Verde, y el del PAN era el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Para el año que entra, les tengo una mala noticia. La oposición va a estar más dividida y el gobierno va a tener un frente agregado con nuevos socios.
Los 4 nuevos partidos van a ser funcionales al presidente, a Morena. Es el partido de Elbester Gordillo, es el partido de Pedro Aces, es el partido del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores, y es el partido de lo que era Encuentro Social. Esos 4 van a jugar con Andrés Manuel, y el verde, que estaba con el PRI, se va con Andrés Manuel. Entonces, este vato agarró ahora mucho más raza. Y los que íbamos juntos, agrupados, ahorita, pues ya nos dijo Movimiento Ciudadano, ¿saben qué? Conmigo no cuenten, yo voy por la libre. Ay, güey. Y luego nace México Libre, que le va a competir al PAN. Entonces, por el lado de la oposición, más división. Y por el lado del gobierno, mucho más unidad. Eso nos configura, Nacho, un reto más grande. ¿Qué me anima? Porque estoy muy animado. Que en todos lados estoy viendo un hormigueo. En todos lados veo que la gente no puede dormir y está molesta, que está con ganas de hacer un cambio. Y que esto es una energía que está ahí latente, pero que hay que aglutinarla. Entonces, el reto que tenemos es de hacer un proyecto, de construir un frente amplio opositor con una agenda mínima común, con una agenda democrática, no cooptable. Esto es muy importante, no cooptable, porque necesitamos que la gente que propongamos, cuando gane el poder, no la doble a la buena o a la mala, y que podamos construir esta alianza para armar un contrapeso rumbo al 2021 en la Cámara de los Diputados. Yo lo veo muy factible, porque ahí está, en todos lados. Tú agarra cualquier chat, cualquier webinar o cualquier Zoom o cualquier de los ejercicios de videoconferencias, y en todos lados sale esta inquietud. Entonces, está en nuestra cancha, está en nuestra responsabilidad, y solo dependerá de nuestra generosidad y nuestra habilidad política. Gustavo, digo, pues igual planteas un escenario complejo, como bien lo dices, desde el punto de vista de los acuerdos que se tendrían que lograr entre los distintos actores políticos. ¿Cómo construir estos acuerdos cuando los partidos en general han demostrado una incapacidad para lograr acuerdos dentro de los propios partidos? Ya no hablando de alianzas entre distintos partidos. Por ahí dicen que el peor enemigo del PAN es el PAN, de todas las broncas internas, las grillas, las divisiones, nada menos que los 2 presidentes que el partido ha logrado poner pues al mando del gobierno, pues ya no son militantes del Partido Acción Nacional. ¿Cómo lograr esta red de acuerdos entre partidos? Digo, estoy mencionando el PAN porque es tu partido, pero podría mencionar PRD, PRI, y es la misma historia, ¿no? ¿Cómo lograr esta red de acuerdos entre partidos cuando internamente no han mostrado capacidad para hacerlo? Yo lo que te diría es que sí se puede, Salvador, no es sencillo, se necesita mucha generosidad, lo decía ahorita, para poner por encima de tu interés particular el interés superior. Y como nunca, hoy es imperativo eso. Y los ciudadanos nos deben de reclamar cuando haya partidos o candidatos que están empecinados en sacar su proyecto adelante y no cumplir el rol histórico de ser factor de cambio y de construcción de futuro. El gobernador Javier Corral acaba de sacar una iniciativa fregoncísima que puede ayudar en esta dirección, que es que los ciudadanos puedan participar desde el inicio del proceso electoral, desde la definición de quién quieres que sea el candidato del PAN o del PRI o de Morena para varios puestos de elección popular. Esto cambiaría las cosas de manera importantísima, la lógica, la dinámica, y permitirá que se pueda construir una fortaleza desde el inicio. Mira, la elección que sigue va a ser el 6 de junio, julio, ya no me acuerdo ahorita,
pero muy cercana va a estar la definición de las internas de los partidos, que va a ser como en febrero o marzo. Esto quiere decir que va a haber muy poco tiempo de elección, de 60 a 90 días, depende si es local o federal. Entonces tenemos que hacer el proceso de participación de los ciudadanos desde el inicio, desde la concepción, desde el perfil que quieres que salga en la boleta. No nada más elegir el de la boleta, sino participar en esa definición. Entonces creo que son oportunidades. Yo te digo, en todos lados hay pleitos, hay divisiones, Salvador, hasta en las familias hay pleitos, pero de esto se superan, somos gente razonable, que entiendes cuando una cosa es un mandato superior, hay que ceder todos un poco y construir un algo más grande para todos que nos incluya. Mira, hay un autor que se llama Mancur Olson, que usa un criterio, un concepto que me gusta mucho, que se llama el free rider, el polizón, el gorrón, el ciudadano gorrón. Y lo que dice Salvador es que el ciudadano no participa en la política, no sale de su zona de confort, a menos que el costo de no hacerlo sea mayor que el hacerlo. Hoy ese es el momento. Hoy el costo de no participar en la política es mayor que el de hacerlo. Y esto va para todos. Entonces todos los ciudadanos se tienen que salir de su zona de confort. Todos los ciudadanos tienen que tomar una definición y todos tienen que participar y actuar y exigir. Y esto nadie lo para. Cuando esto sucede, cuando se da esta energía y se detona, lo bonito de la situación crítica es la energía social que genera esta inquietud social, y lo que necesitamos es encauzarla para construir propuestas de alternativa de futuro con una nueva narrativa. Necesitamos construir una nueva narrativa, una narrativa más social, una narrativa más ecológica, una narrativa de mayor tecnología, de mayor inclusión, de crecimiento que respete pues en el sector energético las energías renovables y no le apueste al futuro. Entonces, hay que cambiar la narrativa de lo que está ofreciendo este gobierno con una alternativa distinta, y creo que ese es el camino. Estamos muy próximos, si se puede, yo estoy confiado, y el PAN es el partido que tiene la mejor configuración de todos los partidos, de los 12 que te estoy diciendo, para construir esta alternativa rumbo al futuro. No le alcanza al PAN solo, pero sí sería la base para construir esta gran alianza. Gustavo, ahorita que mencionas el tema de esta reforma recién anunciada hoy, precisamente a mediodía, ¿no consideras que es poco el tiempo para discutirla, analizarla, entendiendo que es una reforma que busca involucrar a la sociedad y entendiendo también que se presenta en medio, digo, además de con poco tiempo, en medio de una contingencia? No, precisamente la contingencia es lo que nos hace, nos urge. La contingencia lo que está exhibiendo son nuestras carencias. Nos está encuerando la contingencia y nos está exhibiendo. Y lo que tenemos que reconocer es que los partidos no estamos representando adecuadamente a los ciudadanos. Esta iniciativa se viene presentando, Javier Corral la trae desde hace más de 10 años, presentó ya un proyecto desde hace 3 años ya en el Congreso, y esta ya es más audaz, incluso tiene la de participación ciudadana, que también marcó un parteaguas y que permitió precisamente el plebiscito, que fue una consulta a la ciudadanía para ver si querían un proyecto como el alumbrado. Todas estas figuras también son disruptivas, rompen y abren el cauce, abren las puertas y las ventanas de los partidos para que los ciudadanos se puedan asomar y entrar. Hoy los partidos están cerrados y encerrados y endogámicos. Y no hablo del PAN, hablo de todos los partidos. Entonces, creo que es una extraordinaria oportunidad, Nacho, de ver de qué estamos hechos. Chihuahua siempre ha sido un estado innovador, un estado insignia, democratizador, y este es el momento. Tenemos que construir
opciones esperanzadoras, que abran, que ensanchen los canales de participación. Y esta es la gran oportunidad que tenemos de Chihuahua de ponernos a la vanguardia contra un gobierno que se cierra, que quiere el dedazo o la tómbola, decir nosotros nos vamos a lo más avanzado de la participación ciudadana, que es invitarlos desde la definición de las internas de los partidos. Gustavo, siguiendo en este mismo orden de ideas, ya que salió el tema de la reforma electoral, sin duda es una propuesta interesante y novedosa, al menos para el sistema político mexicano, el incorporar este esquema de elecciones primarias en donde los ciudadanos puedan decidir los candidatos o las candidatas de los distintos partidos sin tener que militar en estos partidos, y los partidos tienen que hacer esta elección de candidatos de manera abierta a la ciudadanía, de manera obligatoria y simultánea. Como modelo suena interesante. Sin embargo, ¿cómo poder blindar ante prácticas que sabemos cómo se mueve nuestro sistema político en México, ante prácticas de los propios partidos políticos o incluso de autoridades locales que cuenten con presupuesto para pues, movilizar o para tratar de influir, para tratar de mover resultados de estas elecciones internas? No hay que tenerle miedo a la democracia. Siempre nos asustan con eso. El PAN tiene las elecciones internas en sus estatutos, Salvador. Siempre, y las hemos usado en otras ocasiones. La innovación no es esa, no es para el PAN. La innovación es hacerlas simultáneas y obligatorias y abiertas para todos los partidos. Porque con esto se exorciza precisamente esa propuesta que tú temes lo que hay son incentivos a desvirtuar las formas de participación política. Y cuando son simultáneas, pues los simpatizantes de los distintos partidos van a ir a influir por quién quieres que sea el candidato de tu partido o la candidata de tu partido, ¿no? Y algo más que se va a lograr, aparte de todo esto, es que vas a romper esos candados, esos bloques de los cadeneros que se han dedicado a tener los controles de los padrones de los partidos. El que controla, imagínate, Ciudad Cuauhtémoc, que el presidente municipal sea electo por 300 personas o por 6,000 personas. Pues qué diferencia, ¿no? Desde ahí ya sabes cuál va a ser la capacidad, va a ser la primaria. Algunos dicen, oye, no está la segunda vuelta. No, sí está la segunda vuelta. La primera vuelta va a ser precisamente la elección interna. Y la segunda vuelta ya la gente va a hacer un cálculo de su voto útil y va a saber que si el que arrancó, el que a ti te gustaba, pero quedó muy abajo el candidato de tu partido, pues vas a votar por otro que se acerque más, un subóptimo, pero vas a darle el voto útil para construir esta alianza, este proyecto de unir los votos sobre un proyecto más amplio y más común. Yo creo que tiene muchísimas bondades, supera los déficits anteriores, Salvador, porque lo hace simultáneo, y al hacerlo simultáneo, al organizarlo el INE y no los propios partidos, ya rebasas y les das unas garantías que antes no existían para poderlo hacer de manera adecuada. Y no hay que tenerle miedo a la democracia, no hay que tenerle miedo a la gente, que salga la gente, que se exhiba, y si quieren y pretenden hacer esos manipuleos, los exhibimos, hombre, y les va a ir peor. Gracias. Última pregunta en este sentido, para ya brincar al siguiente tema. ¿No consideras, siendo muy autocríticos, no consideras que es quitarle responsabilidad a los partidos, pasarle la responsabilidad a la ciudadanía, cuando históricamente son los partidos los responsables de elegir a sus candidatos y mandar? Y ligado a esto, ¿crees que justifica el costo, vamos a decirlo así, el costo a nuestros impuestos, abrir otra jornada electoral? No sé si estamos preparados como sociedad para poder participar en dos jornadas en un mismo año.
Sí, mira, yo creo que no es quitarle la responsabilidad, al contrario, es los partidos van a tener que presentar sus mejores cartas, porque Nacho, digo, lo hemos vivido, cuando es una interna, mucha gente se anota porque sabes que puedes controlar un 20% del padrón interno, se dan una serie de mecanismos mercenarios, de que, bueno, yo te apoyo para que tú me apoyas, y entonces se va configurando unos compromisos políticos que no son lo más vinculado a los ciudadanos. Si algo se logra en este momento es romper estos malos hábitos, esas distorsiones, y se permite una expresión más amplia que refleje mejor lo que la voluntad de un grupo más representativo. Mira, los padrones, Nacho, por ejemplo, vete al padrón del PAN. El padrón del PAN debe tener un promedio de edad como de 60 años, 57 por ahí. Pues ese no es el elector, ese no es el electorado. Está sacando a todos los jóvenes que quisieran participar, que quisieran incidir. Y te doy otro argumento. Los partidos son organismos de interés público y reciben financiamiento público. Por eso, el público debe tener posibilidad de participar e influir en los partidos políticos, y de una manera mucho más trascendente, más transparente. A todas luces, esto va a lograr que Chihuahua se proyecte como un estado democrático y democratizador, que es lo que hemos venido siendo desde la Revolución Mexicana hasta los tiempos del verano caliente del 86, hasta ahorita con esta regresión democrática, poniendo una fuga hacia adelante, no hacia atrás. Y ahí el que estaría en problemas sería Morena, y serían los partidos que controlan y que no le apuestan a la democracia, ¿no? El PAN siempre es un partido democrático, nació democrático en 1939, Nacho, cuando en 1939 estábamos llenos de gobiernos fascistas, comunistas, y nadie hablaba de la democracia en 1939, ahí nació el PAN. Y los que se dicen democráticos nomás se los ponen en el nombre, pero no lo practican. Por eso el PAN cree en la democracia y le apuesta a la democracia para salir del autoritarismo que estamos viviendo. ¿Vas, Chava, o te doy? ¿Sigues con el tema de reforma, Sí. Nacho? No, cambio al siguiente tema. Brincamos, cambiamos de tema. ¿Cuál es tu valoración respecto al manejo de la crisis sanitaria que está haciendo el gobierno federal? Pues muy mala, Nacho, ya lo comentamos. De hecho, México tiene el nivel de letalidad más alto de América Latina. Pero sobre todo, lo que no tenemos son consistencia, no tenemos confianza en el gobierno, no sabes qué pensar, porque no hay información, porque no hay pruebas. No sé por qué este gobierno le ha sacado a hacer las pruebas, y el presidente pues se le ha pasado diciendo al principio que no había problema, que abrazos y que la chingada, y después empezó ya a asustarse, y ahorita le urge al presidente. Si a alguien se le cayó el teatrito es al presidente de la República y a Morena, esta cuarta T se desmoronó. Ahorita que les decía que la crisis del COVID nos encueró a todos, pues lo dejó, y nos dimos cuenta que el rey va desnudo, que el presidente no trae nada. Y lo que está haciendo, Nacho, es tomar decisiones sin información, sin darle apoyos a los gobiernos de los estados, cero. Ya ves las batas que les mandó, esas que les echabas el agua y pasaba todas, no eran ni impermeables ni nada, ¿no? Es muy triste porque yo creo que va a haber muchas muertes que se pudieron haber evitado, y que esta falta de control se va a ver reflejado en una crisis del COVID que va a ser más larga que lo normal. Yo al principio pensé que nos iba a ir mejor, pero cada vez me preocupa más de
cómo van las tendencias. Ya vamos en los 100,000, a punto de tener más de 10,000 muertos y 100,000 contagiados. Pero otra vez vuelvo a tratar de reflexionar de algo que oímos, pero no le damos el golpe. Nos dijo Angela Merkel y nos dijo López-Gatell, más del 60% de la población se va a contagiar, ¿de acuerdo? No sé si ustedes lo oyeron, yo sí lo oí. Y entonces, si tú ves que ahorita hay 100,000 contagiados, quiere decir que menos del 1% de los mexicanos se ha contagiado. Ya sé que hay un 80% de asintomáticos, pero del 1% más el 80%, pues llegamos al 9% de todo. ¿En qué momento vamos a llegar al 60%? No sé si se han hecho esa pregunta, pero quiere decir que esto va para largo, que va a haber varios rebotes y que hasta que no encontremos una vacuna, esta condición va a dejar muy en jaque a todas las actividades del sector público, de la economía, los deportes. Y creo que en México somos de los países que menos información tiene para las pruebas, la detección y la trazabilidad. La trazabilidad quiere decir darle seguimiento a las personas para ver con quiénes se han juntado. Hay aplicaciones ahora tecnológicas que se pueden, muy baratas, pero aquí en México, yo lo platiqué esto con la Secretaría de Economía y no les gusta nada de lo tecnológico. Yo creo que la tecnología puede ser un gran aliado para ayudar en todo esto, pero no se está utilizando los instrumentos de tecnología de la información, del Big Data, para atacar con inteligencia a esta pandemia. Bien, Gustavo. Ya nos diste tu panorámica general, lo que tú ves a nivel país, tanto en lo económico como en lo sanitario. ¿Cómo ves a Chihuahua en particular? Pues Chihuahua se ha defendido muy bien. La verdad es que sobresale el esfuerzo que ha hecho el gobierno del estado. No sé si ustedes vieron ese análisis comparativo. Chihuahua sobresale de las 32 entidades del país como el gobierno que más recursos está destinando para apoyar a la ciudadanía en lo económico y en la salud y en la alimentación. 3,300 millones de pesos, que para Chihuahua y en situación de crisis es un gran esfuerzo y muy reconocido. Pero esto estoy hablando de que es el mayor en términos nominales, ni siquiera estoy hablando en términos relativos porcentuales. Le ganamos a estados que tienen el doble o el triple o el quíntuple de recursos públicos como Nuevo León, el Estado de México, la Ciudad de México, en el monto de recursos que está destinando este gobierno. Entonces, Chihuahua se va a defender mejor, Salvador, por el lado de los apoyos del gobierno. Chihuahua se va a defender mejor también porque tenemos el mayor número de empleo formal del país. Aquí, como hay tanta empresa manufacturera de exportación, aquí el índice de empleos informales es de los más bajos del país. Y esto nos ayuda mucho a enfrentar la crisis y la recuperación en mejores términos. Y también la recuperación, estamos a punto de entrar al Tratado de Libre Comercio, empieza el 1 de julio. Y esto, estados como Chihuahua puede aprovechar muchísimo esto para generar un crecimiento económico, atraer inversiones. Ahorita que viene el pleito China-Estados Unidos, muchas empresas ya no se sienten cómodas como depender de China y se quieren venir a países como nuestro querido México, y Chihuahua tiene grandes oportunidades ahí para atraer estos empleos y estas inversiones. Yo creo que Chihuahua puede salir mejor librado que el resto del país. Esa sería mi conclusión, Salvador. Oye, justo sobre este último punto que acabas de comentar, de esta guerra comercial, incluso escalando ya prácticamente a guerra fría, como algunos analistas internacionales lo ven, entre China y Estados Unidos, ¿no crees que como país y como Estado no estamos perdiendo tiempo y deberíamos de estar tocando puertas de empresas que muy seguramente van a salir de China y van a buscar otros lugares para poner sus operaciones? Sí, no me cabe la menor duda. Ahora el offshore ya se le dice el nearshoring.
es el vecino, es el que va a ser más competitivo. Antes era llevarte las empresas fuera en otros continentes para ser más competitivos, y ahora ya están buscando el nearshoring como una oportunidad competitiva, y ahí México y Chihuahua sobre todo tienen esa gran oportunidad de, fíjate cómo Trump ahorita está presionando tanto a México para que abramos de manera más rápida y pronta las actividades manufactureras, porque ellos dependen ya mucho. Somos el principal proveedor industrial de Estados Unidos. Todos los motores de Ford se producen en Chihuahua. Entonces, si en Chihuahua no abrimos, pues olvídate, no hay ningún motor que se vaya a ningún automóvil que se pueda presentar, elaborar en ninguna parte del mundo. Entonces, sí es una gran oportunidad el hacer esa relocalización, ese trabajo de prospecteo. Ahorita está apenas saliendo de la crisis, la gente de las empresas internacionales están haciendo sus ajustes, pero ya próximamente habrá que pensar en cómo atraer, como siempre lo ha hecho Chihuahua, con una gran promoción económica industrial, y no como lo hace el gobierno federal, que canceló todos los programas de promoción económica de ProMéxico, y son balazos en el pie. Precisamente ahorita lo que tenemos que hacerlo es a nivel local y a nivel privado. Gustavo, nos platicas nos platicas un escenario bastante complicado. Hablando del ámbito de competencia actual, de tu ámbito de competencia actual, ¿cuál debería ser la agenda en el Senado? ¿Cuál debería ser tu agenda en el Senado para poder emprender una reactivación económica, para poder buscar reactivar el empleo? ¿Qué se puede hacer desde donde estás ahorita? Mira, Nacho, desgraciadamente la aritmética no nos favorece. En el Senado podemos dar batallas de debate, pero vamos a perder las votaciones porque Morena tiene la mayoría garantizada por 6 años. Déjame decírtelo de una forma deprimente. Durante 6 años, ninguna ley que Morena quiera, más bien, durante 6 años, ninguna ley que Morena no quiera se va a aprobar. Entonces tú me dices, pues traes la agenda legislativa que tú quieras, pero el problema es Morena. Morena es un dique de contención, y yo te diría que mi labor es tratar de incidir lo más que se pueda en las reformas para que salgan lo menos mal posible, las que están impulsando ellos. Pero en mucho, Nacho, te lo voy a decir, es labor de contención, de impedir que hagan más daño, más ocurrencias, más destrucción institucional. Mi agenda como senador del PAN de Chihuahua es defender mucho de las instituciones y las políticas públicas que han hecho que México sea el país que conocemos, reconociendo las deficiencias, pero estoy convencido que las soluciones que tiene Morena y el presidente Andrés Manuel no son más que salidas falsas. Es populismo barato, demagógico. Es un chicle mascado, ese ya lo masticamos y lo escupimos en 1970, en los 80, ese populismo de Echeverría, en donde Andrés Manuel López Obrador militaba en el PRI, donde se nutrió de estas ideas. Necesitamos hacer esa agenda, Nacho, de contención. Yo lo he hecho de múltiples formas y maneras, a veces hasta con expresiones de rompimiento, de rabia, porque estos vatos no se tocan el corazón y te hacen fraudes hasta en las elecciones para elegir a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Te dicen que van a repetir la votación, lo anuncian públicamente el coordinador, y luego se raja como los machos y luego le toma protesta a la brava. Ese tipo de atropellos a la democracia, a las instituciones, como cuando destruyeron el Seguro Popular, como cuando destruyeron el INADEM, cuando destruyeron la reforma educativa. Pues mi agenda es esa, Nacho, es tratar de impedirlo,
contenerlo, diferirlo o minimizarlo al máximo y hacer una conciencia que afortunadamente creo que ya está cayendo en un círculo cada vez más amplio. Al principio nos veían ahí como raritos, mira estos güeyes ahí ricosos. Ya cada vez más la gente empieza a compartir esta inquietud, esta preocupación y ya nos anima y nos sentimos más fuertes. Yo en esa ocasión, Nacho, cuando sucedió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, me acuerdo muy bien, trataron de decir, Madero golpeador de mujeres, ya ves que tienen una fábrica de bots ahí para y empezarme a tumbar para... Y yo dije, yo no voy a contestarlos a estos güeyes. Y de repente sale un hashtag que dice, Madero me representa. Y mocos, que empieza a ser trending topic, Madero me representa, y sofocó a toda la lana que le metieron a estos güeyes, y salió algo que a mí me hizo sentir orgulloso, que yo represente a un ciudadano y que un ciudadano se vea reflejado en mí. Dije, ya chingue, eso es justamente lo que estoy queriendo hacer, representar la preocupación y los intereses de los ciudadanos, Nacho. Gustavo, siguiendo la línea de lo que estás comentando y bueno, retomando este panorama que desde el punto de vista de balances políticos queda claro la radiografía que nos presenta respecto a la mayoría de Madera, de Morena, en el Senado, y la imposibilidad de que pasen reformas, leyes que ellos no quieran. Bajo este contexto, ¿cómo ves el rol de la ciudadanía? Ha habido cada vez más expresiones de preocupación de los ciudadanos, independientemente de preferencias políticas, respecto a decisiones que el gobierno ha tomado y que los ciudadanos se sienten o nos sentimos afectados, y ha hecho presión la propia sociedad. ¿Crees que esto podría generar también un binomio que pueda contener también algunas de estas decisiones o políticas del gobierno federal? No, definitivamente, Salvador. Ese es el dato nuevo. La ciudadanía está saliendo de su zona de confort, como decía Mancur Olson, y está decidida a participar. Un político sin un movimiento ciudadano atrás no es nada. Un político que no tenga una base, que no represente a un grupo de ciudadanos con intereses, con preocupaciones, con demandas, no es nada. Es un político que podrá ser simpático, elocuente o lo que tú quieras, pero cero. El político, cuando es potente, es cuando refleja y recoge el sentimiento de un grupo social, lo articula y lo representa. Y entonces se hace esa mancuerna, y es una mancuerna poderosísima. Eso es justo lo que Andrés Manuel ha destruido. Andrés Manuel, yo no sé por qué, Salvador, cuando lo dice con descaro y con todas sus letras, que él desconfía de la sociedad civil. No le decimos dictador. Si algo hace una democracia es la sociedad civil, es la participación, son los glóbulos blancos del cuerpo social, la sociedad civil organizada. Y este güey le tiene desconfianza y lo dice, y nos quedamos callados ahí. No, justamente cuando la sociedad civil empieza a salir a la calle, a hacerle de las demandas, empieza a tener vida una sociedad y una democracia. Eso es lo que empiezo a percibir ahorita, y eso me anima mucho. Y por eso nuestra función como partidos, como políticos, es conectarnos con esa sociedad y representarla de la mejor manera. Y la responsabilidad de los ciudadanos es organizarse y exigir y demandarse y buscar presionar al sistema político para influir en él. Y esto es lo que puede ser la esperanza de que México recupere el rumbo, que nos está yendo hacia un barranco. Hay que decirlo con todas sus letras. Ahí leí un artículo de Cepeda Petersen en El País, y decía, no, hombre, hay que darle más tiempo a este vato, a López Obrador y la canción, que digo, a ver, ¿qué no vemos hacia dónde nos está llevando ahorita? No le ha pegado ni una, ni a la economía, ni a la seguridad, ni a la salud, ni al empleo, ni a la inversión, ni al sector energético. No da ni una, ni a las finanzas públicas.
¿qué esperas que suceda? ¿Que el cuate cambie? ¿Que te escuche? ¿Que escuche a otros? Pues si no escucha a nadie, hombre. Estamos desgraciadamente, con un gobierno autoritario, populista, unipersonal, pero el que la haya regado tan gacho y tan rápido ha generado una conciencia social y ciudadana que ha generado este despertar. Lo que tenemos que hacer, Salvador, es encontrarnos los ciudadanos, los partidos, los políticos, los actores, los líderes, para poder hacer un proyecto de unidad. Y mira, aprovecho, ahí está un movimiento que se llama Frena, no sé si lo han oído, Frente Nacional Anti Andrés Manuel. Y me preguntan, ¿tú qué opinas de Frena? Pues a mí no me gusta porque yo no quiero un autoritarismo contra otro autoritarismo. No quiero radicalizar las cosas. Lo que necesitamos es encontrar el gran centro donde estamos la mayoría de los mexicanos y construir ese frente desde la tolerancia y la unidad de la pluralidad, de los moderados, no de los radicales. Andrés Manuel es un radical, y no lo voy a combatir con un Andrés Manuel de este lado, lo voy a combatir con democracia y con sociedad civil. Eso es como se puede combatir a un autoritarismo de verdad. Si no, sería nomás la misma gata pero revolcada, ¿no? Sé que mucha gente les gusta Frena y estoy consciente de eso, porque no han encontrado ninguna otra alternativa y están desesperados. Yo lo que les digo es tengan calma, tengan paciencia, las cosas se van a poner suaves y hay que participar, no se me desgasten, hay que tener la visión superior, templada, cambiar a México sin odios y sin violencia, como decía mi querido Maquio. Gustavo, digo, al final del día, digo, deberíamos de entender que el resultado de la elección federal pasada, pues de alguna otra manera fue un castigo, ¿no? Al status quo como lo conocíamos. Y vemos ahorita, en un año y medio de gobierno, como comentas, distintas actividades de la sociedad civil organizada que buscan de alguna otra manera levantar la mano, decir que las cosas no están funcionando, pero pareciera que este encuentro en medio no se está dando, pareciera que no está teniendo eco dentro de los partidos políticos. ¿Consideras que tu partido ya hizo lo que tenía que hacer, ya hizo este ejercicio de autorreflexión, o qué le falta para volver a recuperar la confianza de aquellos ciudadanos que en algún momento confiaron en él? Sí, cómo no. Mira, como decía el clásico, de previo y especial pronunciamiento, te diría que hay una megatendencia, Nacho, que es la crisis de representación de las democracias liberales. Esa es una crisis contemporánea del mundo, de la modernidad. Entonces, por eso ves tanta irritación y tantas manifestaciones en todo el mundo. Países democráticos que tienen, pues no 30 años como nosotros experimentando la democracia, sino 300 años, ¿no? Con expresiones de irritación social, de polarización, de división, Brexit sí, Brexit no, Trump, mexicanos, el dilema de polarizar las sociedades y sacar presidentes antisistema y populistas y autoritarios es un fenómeno que se está dando a nivel mundial. Y hay una crisis de los partidos tradicionales, entonces los partidos se tienen que dar cuenta de esto para adecuarse al reto. Por eso la reforma que plantea el gobernador Javier Corral responde a esta demanda de renovación. Son los partidos tradicionales los que están siendo cuestionados y la ciudadanía les exige que cambien sus formas de trabajo, de representación, para que vuelvan a construir el bonding, el lazo entre ciudadanía y partidos, ¿no? le cayó algo a Salvador, no sé a quién. Bueno, este tema es una gran oportunidad. Yo sí creo que así como hubo un castigo, un voto de castigo para el PAN, el PRIAN, le decía este vato, pues ahora viene el voto de castigo para Morena.
Lo que pasa es que no hay que votar con el hígado, hay que votar por una alternativa. Y la pregunta que tú me dices, ¿el PAN está haciendo lo propio? Yo te diría que todavía no, pero yo no claudico, yo estoy luchando porque sí lo haga, porque el PAN es el que tiene la mejor plataforma para lograrlo. Ya lo hemos hecho. Si vieran la plataforma electoral con la que competimos en el 2018, es una plataforma de futuro. Teníamos gobiernos de coalición, teníamos jefe de gabinete, teníamos el ingreso básico universal, teníamos un chorro de figuras muy innovadoras. Desgraciadamente la gente se fue por ese voto de castigo que tú le llamas, votó con el hígado, y ahora muchos se sienten castigados ellos mismos porque creo que le salió el tiro por la culata. Aprovechemos eso, aprovechemos esa autocrítica que está habiendo de mucha gente que se fue con esa esperanza y que hoy no está viendo en Andrés Manuel que le vaya a cumplir sus expectativas, sino más bien que va en el sentido contrario de lo que prometió en muchos de los aspectos, ¿no? No hay ni crecimiento económico, no hay ni inversión, está recortándole a todo mundo, a la cultura, a los investigadores, a los estados, a los municipios, a la agricultura, está concentrando el poder, criticando, utilizando todos los órganos constitucionales de estados para poner a sus cuates. Vean nomás los nombramientos que está haciendo y pues son indefendibles. Hoy tú abres cualquier periódico, abre cualquier periódico y no vas a encontrar un artículo defendiendo a Andrés Manuel López Obrador. No lo vas a encontrar. Y antes estaba lleno, ¿eh? Antes había muchos. Se está cayendo Andrés Manuel y Morena. No está creciendo el PAN, no está creciendo el PRI, ni el PRD, ni el Movimiento Ciudadano. La gente se está desencantando y se está yendo a un lugar que se llama pago por ver, indecisos. Voy a esperar a ver qué decisiones toma cada partido para ver qué es lo que decido y participo. Pero el reto está en los partidos para abrirse, y el gobierno de Javier Corral nos está poniendo una invitación que no debemos desaprovechar. Gustavo, al margen de lo que comentas de esta crisis para las democracias liberales, que es una megatendencia, como lo comentas, y está sucediendo en todo el mundo, en el caso particular de México, ¿no crees que también, aparte del voto de castigo hacia la experiencia en los gobiernos del PRI y del PAN, ¿no crees que también hace falta narrativas más sencillas? Yo creo que uno de los éxitos de la campaña de López Obrador fue que tuvo una narrativa extraordinariamente simple, y quizás la plataforma, siguiendo tus palabras del PAN, pues traía temas novedosos, pero que no llegaron a la sociedad. Así es, nos falló ahí la didáctica, la pedagogía. Muchas veces se lo dije yo a Ricardo Anaya, tienes que comunicarte menos intelectualmente, menos académicamente y más hablarle a las preocupaciones de la gente. Ese es el reto, conectar, que la gente sienta que tú entiendes su problemática y que tienes soluciones para resolvérselas, que le vas a ayudar. Y ese es el gran reto. Sí, estoy de acuerdo en la narrativa. Esa es una narrativa que falta construirla, Salvador. Yo digo, necesitamos una nueva alternativa con una nueva narrativa. Tengo los elementos que debe contener, que debe ser más social, más plural, más ecológica, más democrática, una serie de cosas, pero las narrativas se escriben con brocha gorda, Salvador. Las narrativas se pintan en las paredes como consignas de brocha gorda. Vamos a sacar al PRI de los pinos. Hasta ahí ya es una narrativa que aglutina un sentimiento y una exigencia y una demanda que se fue acumulando por 70 años. Bueno, vamos a sacar la mafia del poder y por el bien de todos, primero los pobres. Pues es otra narrativa muy simple, muy emocional. Ahí necesitamos construir la narrativa del futuro, pero tiene que ser una narrativa que nos emocione,
a la gran mayoría de los que estamos preocupados. Y creo que eso está a punto, ya está en la cocina, ya está cocinándose la receta para esta nueva narrativa, porque va a tener que ser un grito de la pluralidad que nos ayude a encontrarnos a todos en una esperanza de un futuro, pero unidos, sin odios y sin violencias. Gracias. Gustavo, entrando un poquito en otra materia, pero también importante, de algunas de las preocupaciones que al menos aquí en Chihuahua y en los estados del norte en particular se ha manifestado por parte de no solamente de los gobiernos, incluso de la iniciativa privada también, respecto al tema del pacto fiscal. Se ha planteado la posibilidad de romper con este pacto fiscal. Hay otras posiciones que hablan más bien de empujar una modificación del pacto fiscal. ¿Cuál es tu posición y qué posibilidades ves que realmente se pueda lograr algo en este sentido? Bueno, mira, te decía que una de las cosas que no le resultó al presidente son las finanzas públicas. Él hizo campaña diciendo que necesitábamos crecer más del 2%, no va a crecer, pero deja tú eso. El tema de las finanzas públicas, dijo, como yo voy a tener un gobierno austero y no va a haber corrupción, me van a sobrar 500,000 millones de pesos desde el primer año. ¿Qué sucedió? Le faltaron 200,000 millones de pesos desde el primer año. Y entonces empezó a expurgar los cajones del palacio y empezó a desbaratar programas como el Fondo de Promoción Turística, bueno, los desbarató todos, el Fondo Minero, etcétera, y los hizo dinero, los hizo cash out y se empezó a financiar sus proyectos y programas. Se le acabó el corrido, entonces encontró otro cajón que se llamaba el Fondo de Estabilización de los Recursos Presupuestales, que tenía 300,000 millones de pesos y ya se lo gastó, Salvador. Después anda con los fideicomisos, ahorita trae la onda de los fideicomisos, desbaratarlos todos y sacarles el dinero. Le protestaron los del cine y los de la cultura y los del CIDE, y creo que esos tres los va a dejar, pero todos los demás. Y lo que te quiero decir con esto es que al presidente, a este gobierno, no le van a salir las cuentas, no le va a alcanzar el dinero. Y el año que entra va a tener que morderse la lengua de read my lips y va a tener que convocar a una reforma fiscal recaudatoria. Y ahí es donde debemos de decirle, ¿sabe qué, señor? Si usted quiere más dinero, está bien, pero con más rendición de cuentas, con más transparencia, con más candados y con mayor federalismo. Creo que el federalismo en México está rebasado, ya no funciona, tenemos un centralismo y te doy un dato, el 95% de todos los impuestos que tú pagas y que todos pagamos son federales. Lo recauda la Federación, la Secretaría de Hacienda, y se los manda a la Secretaría de Hacienda ya como un proyecto de presupuesto de egresos para que lo apruebe casi como un trámite en la Cámara de los Diputados, ¿no? Y de la recaudación fiscal participable, federal participable, que es la cesión que le dan los estados y municipios a la federación para que recaude lo que ellos iban a recaudar, le regresa 20 centavos de cada peso el gobierno federal a los estados. Es ya insostenible esto. Yo no creo, Salvador, en esas ondas de separar los estados del norte de los del sur. Se me hace que son vaciladas, no me gusta los separatismos. Tenemos que ser solidarios con los mexicanos de los estados más pobres, pero con reglas de operación que tengan mejores incentivos. Hoy el incentivo para tener mayores recursos presupuestales es tener más población, gastar más dinero y tener más pobres. Entre más población tengas, entre más dinero gastes y entre más índices de pobreza tienes, te va a llegar más dinero. Yo creo que son incentivos que hay que revisar, porque hay estados que pueden ser más eficientes para gastar y tener ahorros, pero eso va en su contra. O puedes combatir la pobreza, pero eso va en tu contra. Y eso es lo que tenemos que revisar para darle mayores facultades, potestades a los estados y a los municipios. El momento va a ser el año que entra, Salvador. Yo creo que ese es el momento. Y tenemos que hacerlo con una visión de futuro, porque el centralismo está rebasado.
y el presidente nos va a necesitar a todos para recaudar más impuestos. Yo estaría dispuesto siempre y cuando se diera en estos términos, con mayor transparencia, mayores candados, mayor rendición de cuentas y con mayor federalismo. Gracias. Hemos ya hablado bastante del contexto nacional, de las decisiones del gobierno federal. Me gustaría que nos trasladáramos al contexto local y que habláramos un poco del desempeño del gobierno estatal. ¿Cuál consideras que ha sido su desempeño y cuáles creerías tú que son los grandes pendientes? Si algo a mí me tocó, como lo dijeron ahorita, ser parte del inicio de este gobierno, apoyar a Javier desde la campaña y apoyarlo en la posición de, ¿cómo se llamaba? Coordinación ejecutiva de gabinete o algo así. Si algo me da coraje, es que en algunas encuestas, en muchas encuestas a nivel nacional, el gobierno de Javier Corral sale abajo. Y muchos gobiernos que yo conozco salen arriba. Y entonces es donde dice uno, híjole, qué lástima que la ciudadanía se vaya tan fácil con la finta de que el gobierno que más gasta en publicidad lo considera como un buen gobierno, y el gobierno que ahorra en publicidad y que se dedica a ordenar la casa y a cumplir con su agenda de combatir la corrupción, de apoyar primero a las personas más necesitadas con programas sociales no asistencialistas, Nacho, sino con programas que doten de capacidades, que amplíen las capacidades de los sujetos sociales, y que salga reprobado en muchas de estas encuestas. Ahí es donde yo me cuestiono, ¿qué está fallando la ciudadanía? Los ciudadanos que califican como buenos gobiernos a los que le invierten mucho en publicidad y no tienen la capacidad crítica de valorar de qué se trata. Yo te digo sin ambajes que tenemos el mejor gobierno del estado que yo me ha tocado vivir, sin duda, en situaciones muy complicadas, con recursos muy escasos, con deudas muy grandes, sin ingresos, y le decían que Javier Corral no sabía administrar, y mocos, que salió premiado y le dio la vuelta a la tortilla, y ahora en los indicadores del SAT se pone como modelo de un gobierno ejemplar en recaudación, en transparencia, en combate a la corrupción. Pero algunos le echan la culpa a Javier de que no sabe comunicar su gobierno, que es malo para comunicar. Yo creo que sí, hay una falta ahí, pero también hay que hacer la tarea de los ciudadanos y no irse con la finta de que los que salen en las encuestas arriba son porque son muy buenos gobiernos y los que salen abajo son porque sean malos gobiernos. Hay que tratar de ver indicadores, hay que tratar de analizar, y los primeros lugares que está consiguiendo Chihuahua, y la otra vez saqué un tuit ahí con esos, son sobresalientes en condiciones muy adversas, y esto lo está haciendo el gobierno de Javier Corral. Por ejemplo, bajó 40% la corrupción en Chihuahua, bajó el índice de la desigualdad y de la pobreza en Chihuahua en 2 años y con pocos recursos, y todo esto son logros que van directos a las familias y al ciudadano, ¿verdad? Pero pues tenemos que hacer toda la tarea, el gobierno comunicarlo mejor, pero el ciudadano también no ser tan acrítico o tan flojo para conocer a fondo qué es lo que hay detrás de los periódicos y de las campañas de publicidad, y tratar de enterarse bien a bien y de primera mano qué está sucediendo en su estado. Porque a mí me ha tocado, Nacho, que se vota con el hígado, como tú dices, y después la gente se arrepiente y ve que a lo mejor algunos ya puedes hasta extrañar otros gobiernos que criticabas porque no estaban tan mal como tú creías. Y esta es una tarea que tenemos que hacer. Yo creo en que Javier Corral es una de las personas más preparadas que conozco, más capaces,
totalmente honesta y comprometida con su trabajo. Y eso lo debemos defender y valorar y aquilatar los chihuahuenses, porque es un patrimonio de todos. Aprovechémoslo. Muy bien, Gustavo, se nos está acabando el tiempo. Quisiera hacerte una pregunta sobre tu percepción del actuar del sector empresarial a través de los distintos organismos de Coparmex, de los desarrollos económicos de Chihuahua Juárez, de FECHAC, de FICOSEC. Han estado haciendo una serie de iniciativas para poder responder a esta contingencia desde el punto de vista, incluso apoyando el tema sanitario y también el tema económico. ¿Cuál es tu lectura sobre esto? ¿Cuál es tu opinión? No, mi respeto, es una fregonería lo que se está haciendo, me anima mucho lo que está haciendo los organismos empresariales de Chihuahua, Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, los desarrollos económicos de Chihuahua y Ciudad de Juárez, me anima muchísimo lo que está haciendo Coparmex a nivel nacional. Me preocupa muchísimo, sobre todo al principio, ya empieza a cambiar esto, pero el resto de los organismos nacionales, Salvador, trataron de buscarle a Andrés Manuel López Obrador administrar su relación con el gobierno y cuidarse demasiado y tenerle miedo, y el señor empezó a crecer y hasta regañarlos y invitarlos a una fiesta forzada, a comer tamales y a pagar 1,500 millones de pesos, y eso para mí se me hizo vergonzoso, que los empresarios más importantes de mi país acudieran a esa cena indigna para comprar boletos del avión de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, me anima mucho lo local, lo que están haciendo los empresarios de Chihuahua, me anima mucho lo que está haciendo Coparmex a nivel nacional y a nivel local muchísimo, pero sí me preocupa, sobre todo al principio. Ya ahorita el Consejo Coordinador Empresarial empieza a organizar foros cambiando la narrativa, porque ya no les cumplieron ni una, ¿verdad? Los usaron, los manipularon y ya fueron brincando todas las rayas rojas que los mismos empresarios grandotes se pusieron. Que la primera raya roja era el aeropuerto, se la brincó y dijeron, bueno, pues al rato, ¿verdad? Y después otra raya roja que se brinca son los gasoductos, después Constellation Brands, y ahora todos los contratos de energías renovables. Y eso ya logró, Andrés Manuel ya logró que hasta los empresarios más prudentes ya se envalentonen y se definan como críticos. Y esto es muy positivo, necesitamos encauzar todo eso. Pero sobre todo destaco Coparmex Nacional, Coparmex Chihuahua y el resto de los empresarios locales. Muy bien, Gustavo. Con riesgo de comerme un par de minutos de lo prometido, te hago una última pregunta. Sí, eres un activo de tu partido, eres un actor político importante a nivel nacional, has hecho, como tú bien lo dijiste, has fungido como un tejedor de alianzas, de acuerdos entre los distintos, y el momento ahorita del país es crítico. Hace algunos años ya bastantes tomaste una decisión de dejar tu trayectoria empresarial para irte a lo político. Y como político, ¿cuál sería tu mayor aspiración? Terminar y contribuir a nivel nacional de construir esta configuración del posible México del futuro, o más un proyecto local en Chihuahua? Mira, yo he participado en lo local y en lo nacional, y creo que el momento nacional me frustra mucho y el local me anima mucho, Salvador. Ser senador de la República con una mayoría, una supermayoría de Morena, en el que no vas a poder aprobar ninguna ley que Morena no quiera, es muy frustrante. Ser un actor político local y tener la capacidad de influir y llevar a la práctica e incluso hacer una alternativa de gobierno al nacional y ponerlo en práctica me anima muchísimo. Y creo que Chihuahua
ha sido paradigma, ha sido barco insignia y puede y debe volver a hacerlo en esta circunstancia de oscuridad. Muchos voltean a ver a Chihuahua y no es casualidad, aquí se han dado muchos, el carácter del panismo. Bueno, pues aquí llevamos 3 presidentes nacionales del PAN de Chihuahua, ¿verdad? De los casi 70 años, más de 20 han sido, no, como 25 presididos por presidentes chihuahuenses del PAN. Porque en Chihuahua hay esa capacidad de abrir, ensanchar y ser referente de la democracia para darle esperanza y movilizar a todo el país. Así sucedió en el 86. Así ha sucedido ahorita con Javier Corral, está dando estas muestras y así creo que debemos de consolidarlo rumbo al 24, que va a ser el gran dilema. Debemos estar preparados con gobiernos referenciales. Lo que ha hecho el gobernador Javier Corral ha sido en un clima de mucha adversidad. Yo creo que eso debe rendir frutos y exhibirse ante el resto de los mexicanos como una opción de futuro de un gobierno democrático, social, humanista, que sabe hacer las cosas y organizar y administrar bien y con transparencia, ¿verdad? Y rendición de cuentas, que es lo que queremos de los buenos gobiernos. Y mi respuesta es local, Salvador, en estos momentos y por esas condiciones. Gracias. Gustavo, para concluir, te voy a leer una lista de palabras y acá el ejercicio, la intención es que nos comentes lo primero que se te venga a la mente. ¿Listo? Listo. Va. Chihuahua. Chihuahua, democracia. Empresarios. Organización. Partido político. Instrumento de los ciudadanos. Instituciones. El activo social. Javier Corral. Gran gobernador. Violencia. Es enfermedad de este siglo. Honestidad. Es uno de los grandes atributos que hay que buscar. Maru Campos. Alcaldesa. Pacto por México. Esfuerzo fallido. César Duarte. Corrupción. Chairo. Fifi. Corrupción. Corrupción. César Duarte, pues ya lo dije. Muchas gracias, Chava. Pásela bonito. Gustavo, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad de compartir con Coparmex, no solamente con Coparmex, sino con la ciudadanía en general, tus opiniones. Te agradecemos tu tiempo. Y a la gente que nos ha estado siguiendo, pues igual invitarlos a la semana próxima al cierre de esta primera etapa. Tenemos 2 participaciones adicionales para concluir este primer ciclo de Diálogos por Chihuahua. Muchas gracias a todos. Nacho, muchas gracias. Gracias, nos vemos pronto. Gracias. Gracias.